Muy buenos días con todos los presentes. Somos el grupo 1 de trastornos cognitivos y vamos a hablar acerca de la discapacidad intelectual leve y moderada y el trastorno específico del aprendizaje. En primer lugar, presentamos la discapacidad intelectual. Comenzaremos definiendo qué es. Según el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, el DSM-5 es un trastorno que comienza durante la etapa del desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Asimismo, según la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE-11, la discapacidad intelectual son un grupo de afecciones de diversas causas que se originan durante el periodo de desarrollo también y se caracterizan por un funcionamiento intelectual significativamente por debajo del promedio de la media. La discapacidad intelectual se puede clasificar según su severidad. En este caso presentaremos dos clases. En primer lugar, la discapacidad intelectual leve, que según el CIE-11 y el DSM-5, las personas afectadas con esta suelen presentar dificultades en la adquisición y comprensión de conceptos lingüísticos complejos y en las habilidades académicas. La mayoría puede dominar actividades básicas de autocuidado, domésticas y prácticas. Generalmente pueden lograr una vida y empleo independientes, pero por otro lado podrían requerir cierto apoyo. En segundo lugar está la discapacidad intelectual moderada, que según el CIE-11 y el DSM-5, las personas que lo presentan tienen un funcionamiento intelectual y una conducta adaptativa significativamente menor a la media, al promedio. Presentan una limitación hasta habilidades básicas, ya sea del lenguaje, también de su capacidad para adquirir habilidades académicas, y cuando está presente este nivel de la discapacidad, la persona podría requerir un apoyo considerable y constante para lograr una vida independiente o un empleo independiente en la edad adulta. En cuanto a las señales de alerta que podrían indicar la presencia de una discapacidad intelectual, podrían ser dificultades con el razonamiento, la resolución de problemas, también la planificación en situaciones cotidianas o académicas, por ejemplo, no poder organizar ciertos pasos para realizar una tarea. Pueden ser también problemas para el pensamiento abstracto, es decir, para comprender conceptos que no son concretos. Por ejemplo, entender metáforas o conceptos abstractos como libertad, justicia. También se puede ver un aprendizaje académico lento, con mayores dificultades, todo comparando a el avance de sus pares. Finalmente también podrían ser actitudes impulsivas o un juicio social deficiente. En cuanto a los criterios diagnósticos, encontramos A, B y C. El criterio A refiere a las deficiencias en cuanto a las funciones mentales, es decir, un déficit en cuanto a las capacidades mentales generales como el pensamiento abstracto, la resolución de problemas y la planificación. Para poder medir estas capacidades es importante considerar que hay factores que pueden afectar los resultados, como podrían ser la adecuación lingüística y los contextos socioculturales. En cuanto al criterio B, encontramos las deficiencias en cuanto al comportamiento adaptativo, es decir, las limitaciones que le impiden a un sujeto alcanzar los niveles de autonomía personal y responsabilidad social esperados para su edad en comparación con sus pares y en consideración con los parámetros socioculturales. Además, en este criterio se incluyen tres dominios: el dominio conceptual, social y práctico. En cuanto al dominio conceptual, encontramos competencias en memoria, lenguaje, escritura y adquisición de conocimientos prácticos. En cuanto al dominio social, encontramos habilidades para relacionarse como la empatía, la comunicación interpersonal, la capacidad para ser amigos y el juicio social. Y en cuanto al dominio práctico, se implica el aprendizaje y la autogestión de la vida diaria en cuanto a tareas cotidianas como el cuidado personal, las responsabilidades laborales, el manejo del dinero y la organización de las tareas. También es importante para este criterio que algunas de las deficiencias en cuanto al comportamiento adaptativo estén alineadas con algunas de las deficiencias en cuanto a las funciones intelectuales. Finalmente, el criterio C hace referencia a que el inicio de estas deficiencias debe darse durante un periodo de desarrollo, es decir, las limitaciones, ya sean de tipo intelectual o adaptativo, deben manifestarse en la infancia o en la adolescencia. En cuanto a los criterios diagnósticos, según nivel de severidad, encontramos los criterios diagnósticos de la discapacidad intelectual leve. Aquí también se divide en tres dominios: el conceptual, social y práctico.
En cuanto al dominio conceptual, encontramos dificultades en el aprendizaje académico, es decir, lectura, escritura y cálculo. También limitaciones en el pensamiento abstracto, la memoria, las funciones ejecutivas y el uso funcional de estas mismas habilidades. En cuanto al dominio social, encontramos inmadurez en las relaciones, una comunicación muy concreta o limitada, también una pobre regulación emocional y de la misma conducta y un juicio social inmaduro con riesgo de manipulación. En cuanto al dominio práctico, encontramos una necesidad de apoyo en tareas cotidianas complejas, como podrían ser el ir de compras o el uso de transportes. Además, las personas que se encuentran en este rango leve pueden ser competentes en el trabajo siempre y cuando estos no incluyan tareas con alta demanda conceptual. En segundo lugar, acerca de los criterios diagnósticos de la discapacidad intelectual moderada, también encontramos los tres dominios. En cuanto al conceptual, encontramos un retraso notable en el lenguaje y las habilidades académicas, también como anterior se ha mencionado, la lectura, la matemática. En cuanto al dominio social, encontramos una conducta y comunicación más inmadura, como dificultades para interpretar señales sociales y, aunque pueden relacionarse, necesitan de apoyo para tomar decisiones y desenvolverse en el trabajo. En cuanto al dominio práctico, requieren de más recordatorios y ayuda constante en tareas cotidianas y responsabilidades laborales como sociales, ya que algunos pueden presentar conductas que pueden considerarse inadaptadas. En cuanto a las preguntas que hemos diseñado para conocer la historia, encontramos en primer lugar aquellas dirigidas a explorar las deficiencias en cuanto a las funciones intelectuales. Aquí encontramos preguntas dirigidas a planificación, pensamiento abstracto, resolución de problemas, como por ejemplo, ¿cómo organiza sus tareas diarias o semanales? ¿Qué opina acerca de conceptos como la justicia o la libertad? Y frente a un problema, ¿cuál cree que serían los pasos a seguir para resolverlo? En segundo lugar, encontramos las preguntas dirigidas a explorar las deficiencias en el comportamiento adaptativo. Esta abarca tres dominios, el dominio conceptual, práctico y social. En cuanto al dominio conceptual, tenemos preguntas como ¿cómo fue su rendimiento en los primeros años de la escuela primaria? Puede leer y comprender instrucciones escritas como el manual para armar un mueble. En cuanto al dominio práctico, ¿cómo es su rutina de cuidado personal? Puede realizar tareas como usar el transporte público o ocuparse de su higiene individualmente. Necesita de recordatorios para realizar actividades cotidianas como vestirse adecuadamente. En cuanto al dominio social, ¿cómo son sus relaciones con sus compañeros o familiares? Suele percibir cuando alguien está triste o enojado. ¿Ha habido situaciones en las que ha sido fácilmente engañado o manipulado por otros? Y finalmente, las preguntas diseñadas para explorar el periodo de desarrollo. ¿Desde cuándo experimenta estas dificultades? ¿Fueron evidentes durante la niñez o la adolescencia? Buenas noches, soy Casiel Rincón y ahora vamos a empezar con la sección del trastorno específico del aprendizaje. ¿Qué es? Según el Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, y la Clasificación Internacional de Enfermedades, o el CIE-11, se puede definir a los trastornos específicos de aprendizaje como dificultades persistentes en habilidades específicas, tales como en los campos de lectura, escritura y matemáticas, en los que la persona no responde al nivel esperado para su edad. Asimismo, esta no se debe a factores externos, ambientales, económicos o de falta de oportunidades. Más bien, tiene que ver con factores dentro del neurodesarrollo y también de la sección del lado cognitivo de las personas. Asimismo, esta problemática suele aparecer durante la etapa escolar, pero en algunas personas la suelen desarrollar recién a la edad adulta. Asimismo, esto puede ser perjudicial tanto para la persona en su funcionamiento y su rendimiento académico como en el profesional. Si bien algunas personas adultas pueden tener un correcto funcionamiento al momento de realizar su labor como profesionales, estos problemas persisten y si es que realmente logran funcionar, es debido a un esfuerzo significativo del individuo. Vayamos a la sección de las señales de alerta. Para estas señales hemos decidido tratar de dividir, dependiendo de la edad en la que se desarrolla el trastorno de aprendizaje. Primero, la etapa preescolar, aproximadamente de entre 3 a 6 años. Eso se caracteriza por las dificultades para jugar con sonidos del lenguaje, asimismo recordar letras, números o días, aprender a contar, reconocer rimas, escribir su nombre o asociar letras con sonidos. De ahí está la etapa primaria, que sería inicial dentro primero al tercer grado. Dentro de esta etapa, los problemas van relacionados con la letra y el sonido, la lectura lenta o imprecisa, errores al escribir, dificultades con datos matemáticos básicos, secuencias y operaciones. Como tercera etapa sería la primaria media, alrededor de cuarto a sexto grado de primaria. Las señales serían los errores en las palabras largas, las confusiones con las palabras parecidas, la mala memoria para recordar fechas o números importantes, los problemas de comprensión lectora
la mala ortografía y trabajos escritos deficientes. Como cuarta etapa sería la adolescencia, y dentro de esta podemos encontrar mejoras en la decodificación, pero persisten problemas como la lectura lenta, la baja comprensión, la mala ortografía y los problemas matemáticos. Finalmente está la etapa adulta, y dentro de esta las señales que estarían alerta serían porque principalmente continúan la lectura y escritura deficientes y que se realizan debido a un gran esfuerzo de la persona. Asimismo, persisten errores ortográficos, dificultades para comprender textos y datos numéricos. Y finalmente, la evitación de actividades que requieran lectura o escritura debido a que son percibidos para la persona como de gran esfuerzo y por ende prefieren evitarlos. Hola, mi nombre es Pablo Champitas y hoy les voy a hablar sobre los criterios diagnósticos del trastorno específico del aprendizaje. Según lo que nos dice la Asociación Americana de Psiquiatría, el AAP de 2014 y la Organización Mundial de la Salud, la OMS de 2019. Empezaremos con el primero, las dificultades en la lectura. Este criterio se manifiesta cuando hay problemas persistentes en tres aspectos clave: la precisión, la fluidez y la comprensión lectora. Las personas que presentan este tipo de dificultades suelen leer lentamente, cometer errores frecuentes al decodificar palabras y pueden mostrar variación en la lectura en voz alta. También presentan limitaciones para comprender el significado del texto o identificar ideas principales. Estas dificultades hacen que el rendimiento del lector esté por debajo de lo esperado para su edad y su nivel de desarrollo, afectando no solo el ámbito académico, sino también del social. Es importante mencionar que a este patrón se le suele llamar dislexia, un término comúnmente utilizado para describir esas dificultades de reconocimiento de palabras, ortografías y comprensión. Pasamos al segundo criterio, dificultades en la expresión escrita. Este patrón se caracteriza por errores persistentes en la ortografía, gramática y puntuación, así como la organización y coherencia de las ideas escritas. Las personas con este tipo de dificultad tienden a producir textos que son poco claros, desestructurados y con errores sintácticos, lo cual afecta significativamente la calidad de la expresión escrita. Esto puede limitar tanto el rendimiento académico como el desempeño en contextos laborales. Es fundamental recordar que estas dificultades no se deben a condiciones intelectuales, sensoriales o neurológicas, sino que forman parte de un trastorno específico del aprendizaje. Por último, hablaremos del tercer criterio, dificultades en matemáticas. Este tipo de dificultades se caracteriza por limitaciones en el sentido numérico, la memorización de operaciones y la fluidez en el cálculo, así como en el razonamiento matemático. Las personas con este perfil pueden depender de estrategias básicas como contar con los dedos, cometer errores en operaciones simples o tener problemas para aplicar conceptos matemáticos en la resolución de problemas. A ese patrón se le conoce como discalculia, un término usado para describir específicamente las dificultades persistentes en el proceso numérico y el cálculo. En definitiva, vamos a centrarnos en algunas preguntas guía que nos ayuden a identificar posibles indicadores de un trastorno específico del aprendizaje. Estas preguntas están organizadas en tres bloques: lectura, escritura y matemáticas. En el primer bloque se abordan las dificultades en la lectura, donde se pregunta, por ejemplo, si al leer en voz alta cuesta pronunciar o reconocer palabras, si se lee con lentitud o si se necesita repetir varias veces para comprender el texto. También se indaga si, aunque se lea correctamente, después de leer no se logra comprender bien el contenido, las ideas principales o el mensaje del texto. En el segundo bloque se enfoca en la escritura, en las dificultades de la escritura. Aquí las preguntas buscan saber si la persona suele cometer errores de ortografía, puntuación o gramática, incluso en palabras conocidas. Además, se considera si al escribir se presentan problemas para organizar las ideas, lo que puede dar como resultado textos confusos o con poco orden lógico. Finalmente, en el tercer bloque, se exploran las habilidades matemáticas. Se consulta si resulta complicado recordar operaciones básicas, como sumas o multiplicaciones, y si se requiere usar los dedos u otros apoyos para resolverlas. También se pregunta si, aunque se aprenda una operación, cuesta aplicarlas en la práctica para resolver los problemas. Estas son nuestras referencias y muchas gracias.